Bienvenidos a la presentación de análisis del usuario. Primero hay que entender qué es ese concepto llamado usuario. Un objeto nace a partir de una necesidad común a un grupo de personas. Por ejemplo, la necesidad de hacer ejercicio puede ser satisfecha a través del uso de una bicicleta. Sin embargo, un único modelo de bicicleta no sería capaz de satisfacer los intereses y motivaciones de todas las personas por igual. Las personas como individuos tienen diversidad de gustos, preferencias y necesidades. Esta bicicleta de la ilustración, a pesar de ser un objeto funcional y de colección, no se ajusta a las necesidades de un ciclista de alto desempeño. Por tanto, podríamos decir que está dirigido a usuarios diferentes de un ciclista de alto desempeño. Cada grupo de personas tiene gustos y preferencias diferentes que generan la necesidad de diseñar diversos modelos de bicicleta que satisfagan sus necesidades específicas o sus expectativas específicas. Por ejemplo, en estas dos ilustraciones que tenemos en la ventana, pues podemos ver una bicicleta que se nota que está dirigida a niños y específicamente a niñas, debido a que tiene el color rosado, que usualmente es empleado en productos que está dirigido al género femenino. Ahora bien, la bicicleta en la parte inferior tiene una apariencia de bicicleta de ruta y fue diseñada por BMW, así que podríamos pensar que esta bicicleta está dirigida a un atleta de alto desempeño que además probablemente tenga un valor como de colección para ella debido al tipo de bicicleta que es. Entonces, la palabra usuario se refiere a la persona o grupo de personas con características similares que utilizan un objeto para satisfacer una necesidad específica. Dentro del encuadre de esta presentación, el usuario no es un individuo, sino más bien es un grupo completo que manifiesta intereses comunes. Sin embargo, también presenta una gran diversidad. El concepto, por tanto, es un constructo. Es una creación del ser humano para poder comprender a todo un grupo, unificando su significado. En la ilustración tenemos entonces ciclistas de ruta que están compitiendo. Ellos conforman, por tanto, un grupo de usuarios de cosas como las bicicletas, como los cascos, como los implementos de seguridad o como los uniformes. Todos ellos tienen una necesidad común y tienen gustos y preferencias similares que son entonces satisfechos a través de objetos similares. Todos ellos como conjunto conforman un usuario. El usuario, como conjunto de personas, se configura a partir de un criterio. Existen situaciones en las que se tienen que agrupar por categorías, por ejemplo por nivel de conocimiento. Este criterio que nos ayuda a determinar los grupos de usuarios generalmente es el objeto de estudio de una investigación o un reto que tenemos que satisfacer o una problemática existente. A través de un criterio previo nosotros podemos definir cuáles son los grupos de usuarios que serían apropiados para el diseño de un objeto, sea este objeto físico o sea este objeto virtual. En este caso tenemos la siguiente agrupación: usuarios inexpertos, son las personas que no tienen experiencia en el uso de objetos o de tecnología. Usuarios principiantes, personas que han tenido algún contacto con un objeto o con tecnología. Usuarios habilitados, son usuarios competentes, pero que les falta un nivel de conocimiento o comprensión. La mayor parte de los usuarios entran en esta categoría para objetos comunes como un dispositivo móvil. O usuarios expertos, poseen un vasto conocimiento sobre los objetos y tecnología y serían capaces de desmontar y volver a armar si fuera necesario. Constituyen un grupo relativamente pequeño de personas. Son como las personas entonces que se dedican a la reparación de dispositivos móviles o a la reconfiguración de los diferentes aspectos y capacidades que tienen estos dispositivos. El ejemplo anterior puede servir para definir los usuarios de una computadora cuando se estudia su facilidad de uso. Cada grupo de usuarios tendría una opinión diferente respecto de su grado de experiencia. Ahora, debido a esta diversidad que puede existir en un grupo de personas, se deben emplear técnicas y herramientas que nos ayuden a los diseñadores a definir quién es el usuario. Dos de estas técnicas son la etnografía y el mapa de empatía. La etnografía. Digamos que la frase clave es comprendiendo un desconocido, puesto que los grupos de usuarios no necesariamente corresponden a nuestro conocimiento previo y probablemente nosotros como diseñadores no pertenecemos a ese grupo de usuarios. La etnografía es un método de investigación basado en la observación de la gente en su entorno cotidiano.
La técnica para su desarrollo también suele llamarse con este nombre. Es muy efectiva para explicar las complejidades de las personas y de las culturas. Su disciplina de origen es la antropología social y cultural. En la etnografía se busca estudiar a las personas dentro de su contexto, con el objetivo de conocerle, comprender su posición de vida, la relación de su vivencia y de sus opiniones. En la ilustración tenemos una abuelita preparando galletas dentro de su cocina, de su casa. Entonces, al estar inmersos en su contexto, podemos comprender a la persona desde su posición de vida y no desde lo que yo creo que esa persona vivencia. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. La relación de un usuario con un objeto es una manifestación social y cultural. La etnografía permite al investigador sumergirse en la vida de otros e identificar patrones de comportamiento en contextos de la vida real, es decir, estudiar lo que la gente hace en lugar de lo que la gente dice que hace. Entonces, es una técnica que nos ayuda a entender a la otra persona desde su posición de vida. Por tanto, nos facilita establecer procesos de empatía con esas personas y con ello lograr un acercamiento a la solución de sus problemas desde lo que ellos necesitan y no desde lo que yo como diseñador creo que ellos necesitan. El objetivo de un estudio etnográfico es aprender de las personas o un grupo cultural concreto. La intención es entender su forma de ver al mundo. En el contexto del diseño, la etnografía ayuda a los diseñadores a crear productos, servicios, espacios y sistemas que son más atractivos, más funcionales y son más usables para el usuario al cual se dirige. La mayor parte del tiempo, nosotros diseñadores trabajamos haciendo productos para personas diferentes. Es decir, si en este momento yo tuviera que hacer un proyecto para personas que pertenecen a la tribu punk, pues yo tendría muy poca información dentro de mi vivencia para poder responder a sus necesidades. Por tanto, a mí me corresponde conocerlos, entenderlos y comprenderlos para encontrar soluciones que sean las más adecuadas para ellos y no darles la solución que yo como persona o como diseñador con mi poca experiencia de su cultura pues creo que podrían responder a sus necesidades. La etnografía se realiza de la siguiente forma. Primero se define el objeto de estudio, es decir, qué es lo que queremos averiguar de este grupo de personas. Después hay que identificar y localizar a las personas que se deben de estudiar. Y después de esto, definir cómo se llevará a cabo las observaciones e interacciones con las personas. Y para ello se hace uso de otras técnicas que sirven para recolectar la información, como la observación, como los cuestionarios o como las entrevistas, siendo la observación la principal de las herramientas porque la intención es conocer a las personas dentro de su contexto vivencial. Ahora vamos a ver el mapa de empatía. El mapa de empatía sirve para ponerse más en la posición del usuario. Es una técnica de investigación que se emplea para comprender al usuario desde su posición, de manera que pueda considerarse en el proceso no solo sus necesidades prácticas, sino también los componentes emocionales que intervienen en el problema. Se puede emplear en cualquier circunstancia en la que se necesite comprender al usuario. Sin embargo, es especialmente útil cuando el acceso al usuario es difícil o es imposible. En el ejemplo tenemos un astronauta. Si en este momento dentro de la escuela desarrolláramos un proyecto que tenga que ver con astronautas, pues el acceso al usuario va a ser muy difícil porque se encuentran a cientos de kilómetros de este país. El mapa de empatía entonces es una técnica que nos puede ayudar a generar un acercamiento a este usuario que es difícil de acceder. El mapa busca profundizar en las necesidades del consumidor para dar respuesta no solamente a lo que dice que quiere, sino también adentrarse en lo que realmente quiere. Los productos que son diseñados por la empresa Apple no solamente responden a lo que los usuarios dicen querer, usualmente tienen una consideración de detalles que van a potenciar el vínculo emocional entre el usuario y el objeto, aumentando su atractivo, porque esta empresa se dedica a comprender a las personas desde sus gustos y preferencias no manifestados para poder atraer su atención. Una de las máximas de Steve Jobs era precisamente que la gente sabe lo que le gusta cuando lo ve. Por tanto, la empresa se ha dedicado a conocer a profundidad los gustos y preferencias de sus usuarios
para poder atraer su atención y brindarles objetos que satisfagan sus necesidades, tanto funcionales y prácticas como emocionales. ¿Cómo se realiza el mapa de empatía? Para realizarlo debe determinarse primero el conjunto de usuarios del producto. Luego, para cada usuario debe explorarse la información que contesta a las siguientes preguntas: ¿qué oye, qué ve, qué hace, qué dice y qué piensa y qué siente? La determinación de los usuarios, como mencioné anteriormente, siempre está en función de un objeto de estudio. Por tanto, si por ejemplo el objeto de estudio es la facilidad de uso de una rasuradora, pues a partir de ahí vamos a determinar quiénes son los grupos de usuarios que utilizan este objeto para satisfacer la necesidad de eliminar los vellos en distintas partes del cuerpo. A partir de esta determinación de grandes grupos, entonces vamos a elaborar la técnica. Las primeras preguntas que exploran la información de origen externo que percibe y posteriormente interpreta el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos preguntas, vamos a ver, están recogiendo información que el usuario está percibiendo del exterior. No son su producción, no son su pensamiento, no son su sentir, es lo que está viendo y lo que está oyendo en el contexto de uso o en el contexto en el cual tiene utilidad del producto. Debe tenerse especial cuidado en no incluir aquí interpretaciones del usuario, sino lo que él oye y ve en otros, sin agregar sus reflexiones al respecto, porque en el momento en que se agregan las reflexiones del usuario, ya no estamos buscando la información de origen externo, sino más bien las de origen interno, lo que él está produciendo a partir de lo que ve y de lo que oye. Las siguientes preguntas exploran la información de origen interno, el pensar y el sentir del usuario una vez que interpreta la información externa. ¿Qué hace y dice y qué piensa y qué siente? Esta sección facilita entender la consistencia entre lo que dice y hace, además de comprender el porqué a través de la exploración de su pensar y su sentir acerca de un tema. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en este momento? Entender al usuario desde su posición, desde su pensamiento y desde lo que dice. Validar la consistencia entre lo que dice y lo que piensa, o lo que dice y lo que hace. Y también entender cómo la información de las primeras dos preguntas de origen externo influyen sus conclusiones y su pensamiento. A partir del análisis de la información externa e interna, se genera una reflexión cuyo objetivo es aclarar las siguientes cuestiones: cuáles son los esfuerzos que realizan y cuáles son los resultados que espera obtener. Los esfuerzos entonces tienen que ver con aquello que el usuario pues tenga que invertir energía, tenga que invertir tiempo, que generan como en dificultades de alguna manera que tiene que realizar para poder satisfacer la necesidad que plantea todo este proyecto, que está plasmada dentro del objeto de estudio. Y luego, ¿cuáles son los resultados que espera obtener? Es aquella recompensa que va a obtener a través de los esfuerzos, que es precisamente lo que lo está motivando a hacer toda esta serie de esfuerzos. Una vez sintetizada la información, se diseña una persona que será la representante del grupo de usuarios. Se debe determinar la información personal útil para el desarrollo del proyecto. Puede ser su género, su edad, su ocupación, su situación socioeconómica, etc. ¿Cuál es el filtro que utilizamos para definir qué tipo de información personal hay que registrar? El objeto de estudio. A partir del objeto de estudio, entonces entendemos si, por ejemplo, el género es importante. Si es una rasuradora, probablemente el género sí lo sea. ¿Okay? Después la edad. Si es una rasuradora, entonces va a ser a partir de cierta edad en donde aparecen los vellos que incomodan a las personas y que les motivan a utilizar una rasuradora para eliminarlos. Dependiendo del tipo de rasuradora, podría haber también una situación socioeconómica de por medio. Entre más exclusivo sea el modelo, probablemente la situación socioeconómica sea más importante. Y así sucesivamente vamos viendo esas características para poder definir qué es lo que debe de integrar como información personal dentro del perfil. También se hace una descripción que conteste dos preguntas. ¿Quién es esta persona que estamos diseñando y cómo se comporta? Esta persona diseñada permite ponerle un rostro al grupo de usuarios. Él es un emisario del grupo de usuarios, de manera que deje de ser un constructo, este gran grupo de gente, para convertirse en alguien a quien nosotros como diseñadores le estamos ayudando a resolver un problema.
La información que se genera entonces se sintetiza y se organiza en la siguiente plantilla. Aquí tenemos entonces la ilustración de la persona con su información personal, información de quién es, qué ve, qué oye, qué piensa y qué siente, qué dice y qué hace, cuáles son sus esfuerzos y cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener. Dentro del curso de análisis de productos, el trabajo se va a acompañar con una serie de plantillas para que puedan construir fácilmente entonces esta técnica. Espero que haya sido de agrado de ustedes esta presentación y que les haya quedado claro el concepto.